Y si me comunican, por favor, me comunican si se está oyendo bien, porque escucho como que estaba viendo yo de que como que uno de mis dos audífonos no se oye bien, pero sí dice el hermano Mau que se oye. Entonces, imagino que sí se oye. Muy bien, el tema de hoy es la salvación. El tema que evaluamos, el último tema fue la obra de Cristo. ¿Se da cuenta cuán detalladamente hemos tenido que llevarnos un año para ir gracias hermano, desde desde la certeza y seguridad de la palabra hasta lo que es el tema de de la salvación? Y el, de alguna manera, eh, este momento creo que es muy importante. Estas van a ser dos clases, voy a tratar de ser exhaustivo en ellas para que tengamos entendimiento ahora de eso que nos va a llevar a presentarle al no creyente el plan de la salvación para que entre él al reino de Dios y pueda ser discipulado e instruido para edificación. Vamos a leer ahorita solo un verso, Efesios capítulo número 2, Efesios capítulo 2 y versículo número 8 dice así: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Repito, Efesios 2:8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Amén. Un predicador escocés llamado John Eddy escribió un concepto muy importante que dice así: los hombres sin Dios son muertos caminando. La belleza de la santidad no atraen al hombre en su insensibilidad moral, ni pueden las miserias del infierno disuadirlo. Este tipo de hombre no necesita renovación, no necesita reparación, no necesita restauración, ni necesita reanimación. Este tipo de hombre necesita una resurrección, porque está muerto. Eh, Ahí está la esencia del mensaje de la salvación. Nosotros esperamos poder aprender en esta instrucción, esperamos poder aprender el porqué de la necesidad de la salvación en términos puramente escriturales según el concepto divino, porque el, 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 el mover religioso puede llevar a la gente al error de creer que es algo porque tiene religión o tiene tradición o tiene ritualismo o levantó su mano una vez en la iglesia o lo llevaron o pasó al frente. Todo esto no garantiza la salvación a menos de que la persona realmente haya nacido de nuevo. Ahora, debemos de entender algo, es punto uno, si quiere copiar. Eh, la soberanía de Dios en la salvación. La soberanía de Dios en la salvación. Y para ello vamos a leer eh, Romanos capítulo número 8, versículo 29 y 30. Dice así: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó
a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Mm. Eh, a esto también le podríamos llamar la progresión de la salvación. Pero estos textos lo que nos evidencian es de que al final la salvación es un plan soberano de Dios. Depende de la gracia, como vamos a estudiarlo, y de la misericordia de Dios para alcanzar la salvación. El hombre no tiene nada más que un paso hacia esa gracia que Dios le ofrece. Por supuesto, es un paso de fe. Pero si nosotros vemos en el versículo 29, eh, aparecen los términos conoció, predestinó y eso es en el versículo 29. A los que conoció los predestinó, y en el versículo 30, y a los que predestinó los llamó, y a estos que llamó los justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces vemos la progresión de Dios en un misterio, porque usted dirá, cuando nos conoció, bueno, nosotros entendemos que estos términos requerirían un poco más de tiempo, pero no estamos en la predestinación ni en la justificación. Cuando usted tenga tiempo lo podemos revisar, pero los términos importantes son conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Para ello, vamos a Efesios capítulo número 1, Efesios capítulo número 1. Efesios capítulo 1 y leemos los versículos del 4 al 6. Dice así: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, hermano. Es que la Biblia tiene unos términos tan claros y evidentes, hermano. Y ahora en el 6, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Hoy estoy leyendo una versión de las Américas por si por si lee un poco diferente, pero le voy a volver a leer. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Quiero que vea el énfasis en la soberanía de Dios en este proceso. El beneplácito de su voluntad. Verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Entonces, con este verso nosotros entendemos que
conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó, cae del lado del Dios soberano que por ese misterio nos ha conferido esta gracia, ¿verdad? La gracia, si podemos tener algún concepto de la gracia, eh, y quiere apuntarlo, se lo voy a leer literalmente. Dice así, un concepto de la gracia sería que es el acto de amor y misericordia libre y soberana de Dios, acto de amor y misericordia libre y soberana de Dios al conceder salvación a través de la muerte y resurrección de Jesús, aparte de lo que sean o hagan los hombres, coma, y de él sostener esa salvación para glorificación. Que se quedó con algo, se lo repito de corrido. El acto de amor y misericordia libre y soberana de Dios al conceder salvación a través de la muerte y resurrección de Jesús, aparte de lo que sean o hagan los hombres, y de él sostener esa salvación para glorificación. Amén. Entonces, como usted puede ver en esta parte, nosotros hoy tenemos entonces ya el concepto de que esta salvación es una gracia de Dios que nos es conferida por Él. O sea, realmente nosotros no hicimos nada. Claro, hay un acto de fe, hay arrepentimiento, etcétera, pero lo vamos a ver en un momento. Pero fue Él el que diseñó la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Y esto es, al final es un misterio, es un misterio. Si usted me acompaña ahora un momento a Romanos, leemos Romanos capítulo 16. Romanos 16 y leemos los versículos 25 y 26. Y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que le ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarles a la obediencia de la fe. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que este fue un misterio que estuvo guardado durante siglos, el misterio de la revelación, ¿no? Ser un misterio, en la revelación del misterio de la buena nueva del Evangelio a través de Jesucristo, que fue manifestado en ese tiempo por la Escritura y que el Dios soberano lo dio a conocer, abriendo no solo para Israel, sino para todas las naciones. Amén. Bueno, ahora vamos a entrar un poco más, voy a decirlo así, un poco más en, en materia. Vamos al punto, ¿verdad? El plan de salvación. Aquí nosotros tenemos que entrar a ver mm, por qué una persona necesita salvación. O sea, ¿por qué Dios diseñó a través de su Hijo Jesucristo este plan de salvación? Bueno, abramos ahora en Efesios capítulo número 2 y lo vamos a ver
detenidamente y se queda con su Biblia abierta en Efesios capítulo número 2. Y vamos a ver unos términos bien, bien, bien importantes, porque fíjese, hermano y hermana, usted que está aquí en el equipamiento, de que yo encuentro ahora el hecho de que nuestros conceptos a veces equivocados o no bíblicos de la salvación o de cómo pueda salvarse una persona, nos han llevado a nosotros certificar salvación o conversión en personas que no han conocido a Cristo, por no conocer nosotros lo que dice la Escritura de forma concreta. Bueno, eh, ¿por qué la salvación? ¿Por qué la salvación? Bueno, Efesios capítulo número 2, y vamos a ver puntualmente algunos términos acá en Efesios capítulo número 2. Dice así, estoy leyendo, recuérdese, una Biblia de las Américas. Y 2:1, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Primera palabra, muerte. Nosotros nos encontramos en un mundo en el cual todos los que nacen por consecuencia del pecado, vemos en el momento que conocen el pecado, aunque puede ser en el momento en el que tocan la genética humana, o sea, que hay contacto con la naturaleza humana por herencia de Adán, se mueren, todos mueren. Y o sea, este mundo es un mundo de muertos vivientes, aunque suene a película contemporánea. Es un mundo de muertos vivientes, es un mundo de gente que no tiene la capacidad de responder a estímulos en un orden espiritual. Si yo le pusiera un concepto, vivo los conceptos de muerte. Un concepto de muerte es la posibilidad imposible en términos filosóficos o la incapacidad irreversible de respuesta vital. O sea, en términos más o menos de diccionario, es la incapacidad irreversible de respuesta vital o de vida. Eh, En una ocasión, déjeme darle este testimonio. En una ocasión yo tenía un paciente en la pediatría del ICSS, en la emergencia de la pediatría del ICSS. Y en la emergencia de la pediatría del ICSS, y el bebé tendría unos 10 meses y se le estaba hidratando porque por diarrea, eso pasa mucho acá, por diarrea había llegado deshidratado y yo entré al turno y alguien no se dio cuenta que el bebé se le llenó el estómago y vomitó, y el vómito se le fue a los pulmones. Y el bebé se le llama aspiración y se ahogó. Y entró la mamá y la mamá es un momento horrible, va a vivir eso. Yo estaba, la mamá abrazaba al bebé y gritaba y le expresaba su amor y le decía su nombre y lo besaba y lo volvía a abrazar y lo cargaba. Pero el bebé estaba muerto. No tenía la capacidad de responder a ningún estímulo ya en esta vida. Está muerto, estaba muerto.
Espiritualmente es eso. Los que están muertos espiritualmente para Dios no van a responder a nada de lo de Dios, porque están muertos. Están incapacitados irreversiblemente a cualquier estímulo vital o de vida, ¿no? Tienen vida. Entonces, la Biblia nos dice que Él os dio vida, en verso 2, 1, Él os dio vida a vosotros que estabais muertos, muertos, así como caminan, se alimentan, hablan, pero espiritualmente nosotros sin Cristo estamos muertos, totalmente muertos. Y la Biblia dice muertos en vuestros delitos y pecados. Nada de lo nada de lo de la naturaleza de Dios o de la naturaleza espiritual de Dios o de los planes de Dios o de los deseos de Dios o de la voluntad de Dios va a hacer reaccionar muertos. Por eso es de que ni la religión, ni los hombres, ni los rituales salvan. La gente puede adaptarse un tiempo, pero si no tiene vida, está muerto. Tarde o temprano los estímulos hacia Dios podrá manifestar respuestas de tipo programadas por una religión, pero no tiene la vida. Así es de triste y de grave. Los muertos vivientes son literalmente los que no tienen a Cristo Jesús. Entonces, bueno, la Biblia dice, Él os dio vida, entonces la primera palabra es, os dio vida a vosotros que estabais, los uno, muertos en vuestros delitos y pecados. El pecado ya lo explicamos cuando estuvimos hablando de la depravación del hombre, etcétera, de por qué Jesucristo vino a hacer su obra, etcétera. Eso ya entramos en todos esos textos, no me voy a detener ahora, pero totalmente muertos. Pero cuando habla de delitos, el término de delitos se refiere a estar desviados en el camino. O sea, tiene una referencia o un uso, perdón, a desviarse el camino. Como cuando usted ha oído, es está delinquiendo porque se apartó, o sea, se salió de la ley, ¿verdad? Es un delincuente. ¿Qué es un delincuente? Es alguien que se aparta del camino recto, de la ley. Entonces, cuando habla de un delito, eso tal vez no lo podría explicar en términos el licenciado Solano más adelante, pero en términos bíblicos, el delito Morales, perdón, el delito bíblicamente se refiere muertos, estaban muertos en el pecado y en el camino que seguíamos, y eso sigue. Entonces, quiere apuntar el primer término muerte, el segundo término delitos. Ahora pasamos al verso 2, como va a continuación. Y dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo. Ahora, ese delito, esos delitos, ese estar fuera de la ley de Dios, eh, hacía que nosotros anduviéramos, dice aquí en otro tiempo, según la corriente de este mundo, según la dirección de un sistema que está totalmente diseñado para oponerse a Dios. Usted ya sabe quién es el príncipe de este mundo. Usted ya sabe, todo lo que está en este mundo está diseñado en un sistema que no toma en cuenta a Dios. Y aún pueden haber sistemas religiosos que estén centrados en el hombre y no en la voluntad de Dios. Sistemas religiosos diversos, no estoy hablando solo, así como hablaron angélicos, así hay sistemas religiosos diversos del budismo, brahmanismo, los musulmanes o los budistas, los que fuesen. Pero no hablamos de religión, estamos hablando de un sistema
que está bajo la potestad del adversario y está diseñado en intereses humanos que nada tienen que ver con Dios. Entonces, nuestro delito hacía, los delitos, a lo mejor tuvimos en otro tiempo, en el pecados y en los delitos, según la corriente de este mundo. Y miren los términos, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Miren, hermano, el príncipe de la potestad del aire se refiere a Satanás. Mi hermano, el que no está obedeciendo a Dios, el que no está en la voluntad, está en la voluntad de Satanás, hermano. Aunque sea moralmente correcto, está en la, si no está en la voluntad de Dios, está en la corriente del mundo. Y aquí dice que esa corriente del mundo, ese diseño opuesto a Dios está, eh, opera, dice, conforme o según la forma o según el diseño del príncipe de la potestad del aire, o sea, de Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este es un concepto que se traslada del Antiguo Testamento, es un concepto semítico, se dice. Estos hijos de desobediencia se referían desde el Antiguo Testamento a todos aquellos que estaban apartados de la ley de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando uno está muerto, cuando uno no tiene a Cristo, cuando uno está, es un cadáver caminante, uno estaba en esta condición. Esa es la condición. Pero tal vez no, pero tal vez sí, pero tal vez se quiere. Mire, hermano, si está muerto, así. Lo que haya medio alejado. El muerto va en una corriente diferente, en un camino diferente, está fuera de la ley de Dios, está en sus propios delitos, camina en una corriente según un diseño que no es un diseño divino y está bajo el diseño de algo que formó el príncipe de la potestad del aire y eso lo hace un hijo de desobediencia. Lamentable, pero así es. Entonces, dice en el verso 3, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Esto es lo que se llama lujuria, obediencia a los deseos carnales y a las ideas de un sistema opuesto a Dios. Entonces, nosotros también vivíamos así, vivíamos por lo que nos conviene, por lo que nos gusta, por nuestros deseos, por nuestras pasiones, por nuestro razonamiento, todo eso está, así vivimos nosotros, todo esto viene en esta misma corriente de los muertos vivientes, así estaba usted y yo, muertos, bien muertos, caminando y comiendo, pero tristemente muertos. Y así anduvimos. Y entonces, ¿qué hacíamos? No, nosotros, pero es que es más o menos bueno, es que es más o menos buena, es que, mire hermano, el que está muerto no necesita ni liberación, ni restauración, ni reanimación necesariamente, ni avivamiento, necesita resucitar. Un muerto, lo único que podría, la única necesidad primordial de un muerto sería volver a la vida, una resurrección. Eso es la salvación. Bueno, vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Y entonces, eh, este pasaje es maravilloso, hermano. Entonces, dice que andábamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Por eso necesitábamos salvación, ¿no? Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Hijos de ira. Eh, Fíjense, hermano, que estoy viendo la hora porque lo que me queda casi es la mitad de la clase y me parece tan importante. Pero bueno, déjeme avanzar solo en esto. Eh, Dice que nosotros
éramos hijos por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces quiero explicar esto. Esta terminología dice, y éramos por naturaleza. O sea, no nosotros no aprendimos a pecar. Nosotros no podemos echarle la culpa al entorno. Nosotros no podemos decir, no, es que fíjese que fueron los papás o el colegio en el que creció, o fíjese que los primitos o las juntas, o fíjese de que porque realmente es tan lindo o tan linda que era. Dice aquí que por naturaleza. Nosotros no aprendimos a pecar, sino porque estábamos muertos, éramos pecadores. Así, así es. O sea, el estar muerto en delitos y pecados hacía que nosotros diéramos como producto de vida el pecado. El pecado. Entonces, en nosotros no podemos atribuir el pecado simplemente al ambiente, sino a la naturaleza de estar muerto. Está muerto, está muerto es pecador, va a pecar. Uno más, otros menos. A veces tenemos la idea de que el pecado tiene que ser aquello que es grotesco y demasiado demasiado desagradable, irreprochable. No, pecado significa errar el blanco. El pecador es pecador. El pecado es haber fallado el plan de Dios en nuestra vida. Y entonces, esta naturaleza nuestra de muerte, de lujuria, de delito, de vida en la corriente o en el camino dominado por Satanás, nos hacía, nos hizo, y nosotros éramos hijos de ira, hijos de ira. Y para no darle corriendo la otra parte, porque este tema de la salvación es fundamental, porque ahora usted está entendiendo que no se trata de que de sentimiento, de me cae bien, de me acerqué cuando tenía un problema, de creció en la iglesia o le gustaban los cantos, no, o sea, lastimosamente la Biblia es luz y dice lo que dice. Y voy a dejar solo el verso, voy a tener que ver cómo cubro la otra semana las dos partes que me faltan. Pero en Dios, para finalizar la salvación, pero Dios, con este verso quiero finalizar, pero Dios, que es después de todo aquello, ¿verdad? Después del que está muerto, del que está cadáver, del que está ahí solo caminando como que es zombie, espiritualmente ajeno a la vida de Dios, y, rechazando todo lo que pueda hacer de Dios, ignorando, que no reacciona a lo espiritual, que no reacciona, no le va a interesar Dios, la santidad, la eternidad, las cosas deleitosas del mundo del Señor, no le va a interesar, no le va a interesar porque está muerto. Ya lo vivimos, es hijo de desobediencia bajo la influencia de Satanás y por naturaleza hijo de ira, hijo de ira. Y solo voy a dar esta parte para que lo terminemos otra semana. ¿Me recuerdan? Verso 4, 2, 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, pero del 5 tenemos que ir ahí, hasta ahí. Aun cuando estábamos muertos, otra vez la palabra, mire el énfasis de esa palabra, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Amado hermano y hermana, usted que está en este equipamiento, mire, gócese, mire, o sea, estábamos muertos, pero
aunque estábamos en esa condición, porque lo primero que dijimos es que esto dependió de una soberanía de Dios, aunque estábamos muertos en nuestro delito de pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y lo finalizo ahí. Por gracia habéis sido salvados. Bueno, en el verso dice, y con Él nos resucitó. Ese muerto que está en este equipamiento, lo resucitaron por gracia. Lo resucitaron por gracia. Pero ya, te me acabó el tiempo de que tengo determinado yo para las clases. Vamos a hacer una oración y este tema es fundamental, hermano. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu infinito amor, por tu gran misericordia, por la grandeza de tu poder, por tu bondad y porque por gracia somos salvos, Señor. Y esto no es nuestro, es don tuyo. Por gracia somos salvos. Es por un favor misterioso, inmerecido. Tú nos conociste, nos llamaste, nos justificaste, Señor, y nos has preparado para glorificarnos en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que nos permitas, Señor, atesorar, valorar y, Señor, vivir agradecidos para siempre contigo por esta salvación tan grande. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas en el nombre de Jesús. Amén y amén.